una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos comenzando una nueva serie de videos que le voy a llamar Cumplido. Cumplido porque vamos a estar hablando sobre algunas profecías que se mencionan en las escrituras y que muchas veces podemos pensar si esta profecía se cumplió ya completamente o si simplemente el Señor nos mostró un elemento de esa profecía siendo cumplido en un momento específico en la historia, quizás para alentarnos, para que viéramos que su palabra se está cumpliendo de una manera u otra. Pero todavía hay un aspecto de ella que esperamos verlo en el futuro. Algo como diríamos para darle finalidad a ese evento. Y algunas de ellas pues vamos a hablar sobre, creo que vamos a mencionar 4 diferentes profecías que quiero comenzar con eso. Y luego quiero expandir un poquito más y comenzar a hablar de aquellas promesas que se le hicieron al pueblo de Israel. Y eventualmente podemos hablar de algunas de las cosas que están en el Apocalipsis también. De cómo hemos visto algunas cosas que han sucedido a través de la historia en múltiples ocasiones. Pero vamos a escoger quizás algunos ejemplos específicos para poder hablarlo. Y esto quizás podemos hacerlo luego una serie donde hablemos, por ejemplo, sobre todas las veces que hemos visto una sombra sobre lo que va a ser el anticristo en el momento final en que el Señor venga y lo destruya y lo envíe al lago de fuego. Sería interesante si pudiéramos hacer eso. De nuevo, sé que hay un libro que se escribió en esa misma línea. Yo lo leí y me gustó mucho, pero de nuevo, a mí me gusta el tema, pero la idea es que podamos compartir estas cosas, como dije, para fortalecer nuestra fe. Y mucha gente piensa de que esto es más de lo mismo. Vienen diciendo que Cristo viene desde hace muchísimos años, ya van más de 2000 años de que Él vino, y muchos ni siquiera creen ahora que Él haya venido en ningún momento, en algún momento en la historia. Nosotros tenemos que continuar predicando la palabra, porque sabemos que ella es fiel, es verdadera, y de esa manera continuar haciendo lo que se nos pidió que hiciéramos, que lleváramos el evangelio a todas las partes de la tierra y continuar orando y estando atentos a lo que está sucediendo, porque en ello vemos cómo Dios va obrando poco a poco y vemos cómo las cosas van tomando forma para ese plan perfecto que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a comenzar. Voy a mostrarles por aquí voy a hacer una transición aquí para que entonces podamos comenzar a ver como antes, que con la cámara en el recuadro. Ok, fulfill o cumplido. Fulfill es porque ese fue el nombre que se le dan a estos videos que yo conseguí en inglés, la persona que los crea originalmente, y de ahí es que tomó las ideas, y ya yo he hablado con esta persona para que él me permita utilizar su material para yo compartirlo con ustedes. ¿Por qué lo hago? Porque estas son personas que llevan estudiando estos temas por muchos años y son personas muy instruidas en el tema, y por eso creo que es una buena información que, como he dicho a través de todos los videos que he hecho ya, es la información que le quiero proveer a usted para que usted pueda llevársela a su casa con calma y entonces estudie y compare lo que usted pueda pensar, creer, lo que usted estudia con esta información, y ver cómo le puede ayudar a usted estar mejor preparado para continuar hacia adelante, haciendo aquello que ya hemos establecido que tenemos que hacer y confiando que el Señor ha de regresar pronto. Ok, la primera profecía que vamos a hablar se encuentra en Lucas 4, y cuando leemos aquí vemos que esta es la escritura donde el Señor se levanta a leer en la sinagoga y se le entrega el libro o el rollo del profeta Isaías. Vamos a leer esto y vamos a ver que en esta profecía nos muestra que todavía falta algo, porque Jesús mismo dijo: hoy esta profecía se ha cumplido ante ustedes. Entonces no nos estamos yendo en contra de Jesús.
lo que él dijo es correcto, pero hay más. Es como si él simplemente nos hubiera dado un anticipo para que estuviéramos pendientes a lo próximo que ha de suceder. Bien, él nos dijo, velad y orad. So, vamos a leerlo para discutirlo un poco. Ok, Lucas 4, del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, a ese punto dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Efectivamente, no discutimos eso. Esa escritura se cumplió en ese momento, porque eso fue lo que se le mandó a hacer a Jesús. Ese fue el mandato del Padre. Ya había sido profetizado anteriormente por el profeta Isaías. Así que vamos a ver entonces si ese pasaje termina donde él dijo: a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué más dice luego de eso? Porque al leer esto y escuchar las palabras de Jesús diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, entonces entendemos que eso se cumplió totalmente y no hay nada más que buscar con ese tema. Pero vamos a la próxima presentación, próximo slide. Y aquí le leo Isaías 61, el verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esta es la parte que está en letra roja para que usted vea. Y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y continúa la profecía hablando de otras cosas que no voy a tocar para no crear otro dilema. Pero en esto vemos que mientras Jesús estuvo con nosotros en la tierra, el día de venganza del Señor no se manifestó. Esto es lo que esperamos que suceda cuando Él regrese. Y entonces Él vendrá ese día de venganza. Lo leemos en los diferentes profetas, donde habla de cómo Él va a destruir a los enemigos de Israel, a sus enemigos, y cómo Él entonces tendrá el juicio y las diferentes otras profecías que vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Esta es la parte de este evento que no fue simultáneo con la primera venida de Jesús, sino que tendremos este día de la venganza cuando Él regrese nuevamente. Y si estamos vivos, pues entonces estaremos allí presentes para ser testigos de eso que ha de suceder. Esto nos muestra que esa profecía tuvo un cumplimiento, algunos le llaman parcial, otros le llaman, déjame ponerme mis ojos por aquí, provisional, o una profecía prospectiva. Prospectiva porque se cumple parte y todavía tiene otra parte que puede suceder en cualquier momento que el Señor así establezca, y si no, serán parte de los eventos del fin. Esto es una de este tipo de profecías, y por eso quiero presentarlo y comenzar con Jesús. ¿Con quién más? Creo que esta es una de esas profecías que está bien clara el cumplimiento que tuvo, pero está también claro que este evento no ha sucedido todavía, y que es parte de lo que estamos esperando. Por eso es que esto es la base para aquellas cosas que quizá presenté desde un principio. Quizás debía haber traído estos videos antes, pero pues así es que el Señor me ha llevado a hacer esto. Y pues nada, pero explicando un poco para atrás, cuando hablamos de las profecías, el pacto de Abraham y las diferentes cosas que hablamos de que todavía Israel ha de recibir el cumplimiento de ese pacto, los que creemos que va a haber una restauración del tabernáculo de David, obviamente el trono de David y la repartición de la tierra
de una manera diferente nuevamente, que sería el cumplimiento del pacto abrahámico. Estas cosas que leemos en los profetas y que hablan de un futuro, cómo va a ser y los eventos van a suceder, pues podemos ver entonces que lo que sí ya vimos cuando ellos entraron y tomaron la tierra, lo que el Señor les ha permitido, ha sido parte de ese pacto. Pero en el pacto mosaico, hablamos de esto, sabemos que también había unas condiciones que el Señor le dio para que se mantuvieran en la tierra. Pero a través de la palabra vemos cómo esta profecía se continúa repitiendo a través de diferentes profetas. Es como ese tema principal que se habla en todo momento. Continúa hablando de cómo Jesús mismo va a venir y Él les va a volver a establecer en la tierra. Él los va a salvar de esos enemigos. Él va a tener venganza sobre esos enemigos y Él establecerá su trono y Él será su rey, Él será su Dios y ellos serán su pueblo una vez más, junto con nosotros, los que ya somos parte de ese pueblo. Porque de nuevo, la presentación de estos videos no es para establecer si Israel tiene algo mejor que la iglesia. Vamos a recibir lo mismo. Simplemente nosotros ya lo hemos recibido. Y ellos, tenemos que recordar que aún sus ojos están vedados. Son aquellos que por gracia ya han podido comprender que el Mesías vino y ellos reconocer que Yeshua es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Entonces esos también han recibido ya esa promesa del nuevo pacto. Pero todavía faltan muchos. No solamente en Israel. También en el pueblo musulmán, en el pueblo árabe, en tantas otras naciones de la tierra que todavía necesitan del Señor. Todavía necesitamos predicar el Evangelio. Todavía oramos por esas vidas para que que sus ojos sean abiertos, para que ellos puedan entonces ver a ese que fue traspasado. Como dice Zacarías y como lo describe que Israel también hará en su momento. Pero hasta que el Señor así lo quiera, no importa cuánto nosotros discutamos si merecen o no merecen, no va a suceder nada. Es un proceso progresivo y muchos de ellos están recibiendo al Señor. Continuemos orando, continuemos predicando el Evangelio y apoyando a aquellos que van allá y hacen la evangelización en estos lugares para que estas vidas puedan recibir al Señor a través de la predicación y la palabra. ¿Ok? Continuamos con esto entonces. Esta fue la profecía, como dije, está escrita en Lucas. Se recalca en Lucas, perdón, la profecía está escrita en Isaías y esta habla sobre un evento de Jesús mismo. Ahora tenemos en Hechos 2, y esto es muy conocido. Esto es el día de Pentecostés. Y sabemos que Pedro directamente hace una prédica en ese momento y él dice que en ese momento eso que ellos estaban viendo era lo que había sido profetizado por el profeta Joel. Vamos a leer y discutimos una vez más. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí comienza a hablarlo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, vemos que lo que él está hablando aquí, el derramamiento del Espíritu, se cumplió en ese día en que ellos celebraban que habían recibido la Torá, Pentecostés. En ese día el Señor quiso traer el Espíritu Santo para cumplimiento de esa fiesta. Y aquí vemos cómo él está hablando de esto. Todos conocen la historia de Hechos. No le presenté toda la historia, pero saben cómo los que estaban allí los escucharon hablar a aquellos 120 que recibieron el Espíritu Santo en diferentes idiomas. Y
pudieron entender el mensaje y ellos preguntaron qué tenemos que hacer para ser salvos, y Pedro pudo contestar esa pregunta y llevarlos a que se arrepintieran y recibieran el Espíritu Santo también ellos en ese día. Ok, entonces, si eso sucedió en ese momento y Pedro lo certificó al decir que esto era lo que había dicho el profeta Joel, ¿por qué yo digo que esto es parcial? Ok, este cumplimiento es parcial, y vamos a al próximo slide. Cuando leemos lo que él está diciendo, él derramó su espíritu sobre toda carne, porque todo aquel que recibe al Señor en su corazón es sellado con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu en nosotros. Él ha derramado su espíritu sobre nosotros. Pero aunque algunos de estos hechos que él describe que en su profecía que sucederán, como el que veamos visiones y tengamos sueños, quizás no son tan comunes como lo eran en este tiempo, el Espíritu Santo, desde mi perspectiva, si el Espíritu Santo habita en mí, el Espíritu Santo no ha cambiado, porque Dios no cambia. El Espíritu Santo tiene el poder y la potestad para hacer cualquiera de estas cosas en cualquiera de nosotros. Pero creo que muchas veces no disponemos en nuestro corazón para confiar en el Señor abiertamente, y muchas veces pensamos que ya esto no se va a dar, o cualquier otra cosa que podamos pensar, pero todavía no lo he encontrado en la palabra donde me diga que estas cosas cesaron. Cuando yo encuentre eso, entonces yo diré que ya el Señor decidió no hacer estas cosas. Mientras tanto, lo que encuentro son pasajes que dicen cosas como: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Se ha cortado mi brazo para sanar? Y otras cosas como estas. Sabemos que todo esto se ha abusado de una manera tan grave que nos llevó al otro extremo, que ahora no queremos creer en nada. Pero el no creer en nada no significa que no estamos creyendo en una iglesia o en una persona local que está haciendo algo fuera de lugar y por tal no creemos en eso. Significa que no estás creyendo a Dios, no estás creyendo a su palabra, no estás creyendo a lo que significa Dios. Porque Él dice bien claro que Él no cambia. De nuevo, no es para discutir ese punto, pero pues no puedo evitarlo, mis hermanos, porque yo creo en un Dios que puede hacer todas las cosas y yo tengo que defender lo que la palabra dice. Pero aquí vamos entonces a esta parte. El versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día de la venganza que nos menciona en Lucas y lo mencionó Isaías. Ahora tenemos a Joel hablando de un día espantoso, día grande y espantoso de Jehová. Eso todo lo podemos asociar con ese regreso de Jesús. Cuando regrese Jesús, parte de las cosas que nos dice el Apocalipsis es que la luna y el sol y la luna se oscurecerán. Y aquí dice: se convertirán en tinieblas el sol y la luna en sangre. Estos son rasgos de signos que vamos a ver en el aire que no se han cumplido todavía. Sí, usted habrá visto quizás un eclipse, usted habrá visto quizás unas lunas rojas, pero esto está hablando de algo mucho mayor. Esto está hablando de algo que nunca hemos visto antes. Y obviamente acompañado del regreso de Jesús. Entonces, si estos sucesos fueron finales en ese momento, si Jesús vino, como algunos dicen que vino espiritualmente, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es su esperanza de gloria? Porque yo anhelo el día que el Maestro regrese montado en una nube, como dijeron los ángeles al él subir al cielo. Dijo: como vieron irse a lo verán regresar. Todavía en la historia nadie ha podido decir que vieron a Jesús regresar en esa nube. ¿Ok? Así que de la misma manera vemos como esta profecía nos dio un cumplimiento que todo el mundo que estuvo allí pudo dar fe de eso, y son los testigos oculares que luego se escribe y se señala a estas cosas para que la palabra fuera verdadera, fuera eficaz, porque hubo una persona que vio y oyó lo que sucedía para poder ser testigos de estas cosas.
y nosotros ahora podemos creerlo confiando que eso es verdadero. Ese evento sucedió en ese día, pero las otras cosas todavía están por suceder. Tenemos de nuevo un cumplimiento parcial, provisional, prospectivo, para utilizar las palabras que he encontrado que se utilizan para describirlo. Pero lo que queremos aclarar es que sí hay una parte de la profecía se cumple y todavía esperamos otras cosas más. De igual forma, las otras cosas que hemos hablado. Ok, vamos a pasar a la próxima que tenemos por aquí. Josué 23, 14. Esta profecía es algo que vamos a discutirlo, porque en sí lo que él dice, él no está profetizando algo, él está estableciendo un hecho. Josué está diciendo: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Eso significa que él estaba por morir. Entonces dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. O sea que hasta ese punto le está diciendo todas las cosas que dijo el Señor se cumplieron. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero sabemos bien claro que a este punto donde Josué está por morir, todavía habían territorios de la tierra prometida que ellos no habían conquistado, porque ellos no habían hecho lo correcto, porque ellos no habían tomado la acción que debían tomar. Entonces, si ellos ya habían entrado a la tierra prometida, ya ellos habían comenzado la conquista y estaba por, vamos a decir, casi terminarla, pero su corazón no era como debía ser. Por tal, el pacto mosaico nos decía que el Señor les decía: si ustedes continúan haciendo lo correcto, yo los voy a mantener aquí, los voy a bendecir, los voy a evitar que sus enemigos puedan engrandecerse sobre ustedes. Pero si no hacen lo correcto, entonces yo los voy a castigar. En cierto modo, cuando leemos en Deuteronomio, dice que son las bendiciones y las maldiciones. Pero más que una maldición en sí, es un castigo. Porque todas esas profecías que se daban mostraban: si tú haces todas estas cosas, las cuales no le agradan a Dios, yo te voy a castigar y te voy a hacer pasar por todas estas otras cosas. Pero de nuevo, todas esas profecías tenían un final donde él decía: pero me voy a arrepentir de lo que les he hecho y los voy a traer nuevamente. Y muchas veces decía: no porque ustedes lo merezcan, sino por amor a mi nombre, yo los voy a traer, para traer gloria a mi nombre yo mismo. Eso es lo hermoso de todo esto, porque ahí Dios estaba mostrando la gracia que hoy día usted y yo disfrutamos, que aunque no merecemos la salvación, Él murió por nosotros. Y de igual forma, aunque ellos no merecían la tierra o ninguna otra cosa, el Señor aún así los trajo de regreso, les devuelve la tierra, los saca de haber estado en el exilio por 75 años, vuelve y los establece. Pero no se quedó ahí. Volvieron a fallar, volvieron a pecar contra Él. Y entonces Él vuelve otra vez y los saca de la tierra por mil y pico de años. Desde el año 70 hasta 1947, donde ellos regresan a la tierra. Y en el 48 se convierten en nación otra vez. Algo nunca antes visto. Profecía cumplida. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero el Señor dice: ¿nacerá una nación en un día? La respuesta es: ahora es sí. En ese momento, cuando Él lo dice, era no, porque nunca se había visto eso. Una nación que después de todos esos años de estar en la diáspora, regresan con su lenguaje original, con su religión original, con sus costumbres originales, porque continúan viviendo en las costumbres y en la tradición, como también lo hacían los fariseos de aquella era. Pero tenemos fariseos modernos en nuestras iglesias, que también tenemos tradición y también hacemos cosas que no están correctas. Mas el Señor, en su gracia, no nos mata, no nos saca y se olvida de nosotros, sino que cada día vamos donde Él, nos arrepentimos y Él nos perdona. Lo mismo hará con Israel en un momento dado. Quitará las vendas de sus ojos y ellos podrán ver y recibirán salvación.
todos aquellos que Él desee que sean salvos. No voy a discutir más ese tema. Así que, como todo lugar, hay unos que son salvos, hay otros que no quieren escuchar. Si no escuchas, entonces el Señor ya estableció cuál será tu fin. Así que eso es lo que veremos aquí. En esta profecía, en esta narrativa, Josué dice esto, dice que todas las palabras se habían cumplido. Luego de Josué, quiero leer algunas otras pasajes que nos dejan saber que aún el Señor les estaba dejando saber que algo más sucedería. En Génesis 17, 7 al 8, es cuando esto comienza, cuando Él comienza el trato con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí establece y dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto se lo estaba hablando Abraham, ¿verdad? Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa era la profecía que se le dio a Abraham en el momento. Para aclarar algunas cosas, si nosotros fuéramos al Nuevo Testamento, hay lugares donde vamos a leer, por ejemplo en Gálatas, lo estamos discutiendo en estos días, y habla sobre que nosotros somos hijos de Abraham. Sí, porque dentro de esa promesa también estábamos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús también está mencionado en la profecía. Jesús es la simiente de donde viene la salvación, pero Él es judío, lo que implica que el cumplimiento a su descendencia, al pueblo judío, entonces está a través de Jesús. La tierra sigue siendo para Israel. ¿Por qué? Porque ¿quién es el rey de Israel? Es Jesús. ¿Y quién va a reinar sobre esa tierra? Pues Jesús. Entonces, para que Jesús pueda establecer su trono aquí en Sión, entonces tiene que tener el control de la tierra. Tiene que tener unos súbditos sobre los cuales Él va a reinar. Y algunos no piensan que vamos a estar aquí, piensan que vamos para el cielo y otras cosas más. Ok. Pero si usted sigue leyendo en la Biblia, va a encontrar muchos lugares donde la promesa se le hace a los justos de que heredaremos la tierra, de que viviremos por siempre en ella. Y de nuevo, si Jesús va a reinar con nosotros, si la Biblia nos habla de que Él desciende, pero en ningún momento nos habla de que Él vuelve a subir al cielo, entonces, si Él desciende para estar con nosotros, dice que la nueva Jerusalén desciende a la tierra, y dice que el mismo Dios Padre desciende para estar con nosotros. Entonces, ¿por qué pensamos que vamos para el cielo? Esa es mi forma de verlo. De nuevo, no me considero un experto en nada de esto. Simplemente le estoy dando para que lea y busque y se dé cuenta de que la palabra nos lleva a pensar que vamos a reinar aquí en la tierra con Jesús. O sea que todo lo que pasa en la tierra tendrá que ser restaurado. Dice que tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y no creo que el Señor venga con una varita mágica a cambiar todo y ya, como si fuera magia. ¿Quiénes fueron los que dañaron la tierra? El hombre. Porque pecamos. Y a través de eso destruimos muchas de las cosas que el Señor había puesto en perfecto lugar. Así que nosotros seremos los que tenemos que trabajar para hacer lo que nos toque entonces, para restaurar muchas de las cosas. Así que yo creo que estaremos aquí con el Señor por un tiempito. Eso es algo para que leamos por ahí. Pues aquí dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Este pacto es perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa es la promesa que hace Dios a Abraham. Vamos a ver la próxima evidencia por aquí que tenemos. Esto lo está diciendo antes de que Josué dijera sus palabras, pero entendemos que aquí
en este pacto, esto hace alusión a ese pacto, dice que es perpetuo, dice que es Canaán en heredad perpetua, y esa heredad, nosotros somos parte de eso también. Entonces el pueblo de Dios estará en la tierra. Hay cosas que no son tan blanco y negro, pero estos detalles nos muestran una dirección en la que Dios se está apuntando. Y yo entiendo de ahí eso. Podemos diferir, pero creo que esto no es un asunto de salvación. Pero creo que en gramática, al leer estas palabras, pues es donde al punto que llego. Vamos a leer algo más. Vamos al Salmo 105, del 6 al 11. Y aquí, en este salmo, dice: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Aquí está hablando directamente de las 12 tribus, porque dice los hijos de Jacob. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. O sea que ese pacto que hizo con ellos es para siempre. Es el pacto abrahámico que es perpetuo. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, como dije, y de su juramento a Isaac. A Isaac él le repite el pacto, y a Jacob también. La estableció a Jacob por decreto, aquí lo tiene. A Israel por pacto sempiterno. O sea, aquí está diciendo ese pacto también lo hizo con Israel el pueblo, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Este salmo se escribe luego de Josué. Aquí repite que este pacto es de carácter perpetuo. Lo que él hablaba, él se refería a lo que Dios les había prometido en cuanto a que tomaran la tierra, que pudieran vivir en una tierra de la cual fluía leche y miel, y que ellos pudieran tener todas las bendiciones de la tierra y vivir allí por siempre. Bueno, no sucedió de esa manera, porque sabemos la historia. Por eso está escrito en el Viejo Testamento todas esas veces que el mismo Señor utilizó otras naciones para traer un castigo sobre ellos y expulsarlos de la tierra y sacarlos. Pero también está escrito cómo Él vuelve a traerlos nuevamente, y las promesas que hacía. Y lo que está escrito en su palabra nos muestra que eso continuará. Así que vamos al próximo, para no extendernos mucho. Volvemos y recertificamos lo que dijo Josué en el capítulo 23, verso 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Reconoced que las palabras que el Señor dijo se continúan repitiendo a través de toda la Escritura, y que todas muestran que es de carácter perfecto, perpetuo. También es perfecta su palabra, pero lo que Josué dice hoy, yo lo pongo delante de ustedes. Reconozcamos esto, porque está escrito, está en su palabra. No estamos tratando de apuntar a nada que no haya sido dicho por el mismo Espíritu. Todas estas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Podemos decir que estas cosas se cumplieron porque Jesús vino y en Él se van a cumplir todas. Pero hay cosas que no se han cumplido físicamente, que las vamos a ver. Y esto, en un día, cuando Él regrese y establezca su trono y juzgue a todo lo que ha de juzgar y establezca su reino, todas esas promesas que se dijeron desde un principio se van a cumplir. Yo creo fielmente que lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Pero he mostrado aquí cómo las mismas profecías en la Escritura, vemos cómo han sido mostradas en cierto modo parcialmente, y veremos un cumplimiento futuro para traer la profecía a cumplimiento total. Así que lo vemos en la Escritura. ¿Qué más les puedo decir? Creo que no hay mucho más que quiero cubrir en esta, porque no quiero. Permítanme ver si tengo algo más por aquí Ok, sí. Hechos 15 del 13 al 19. Tenemos algo más por aquí.
Esto es... Sí, sí. Ok. Para dar un poco de contexto, cuando se lleva a cabo el concilio en Jerusalén, donde están hablando sobre el Espíritu Santo, que fue derramado sobre los gentiles y qué acciones tomar y qué decirle a los gentiles. En este momento dice, y cuando ellos callaron, Jacobo, este es el hermano de Jesús, dice, respondió, o medio hermano de Jesús, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí muestra que desde un principio estaba establecido esto, ¿verdad? Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Ahí está, para que los gentiles, el resto de los hombres, vamos a buscar al Señor ahora. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, todos aquellos que adoramos al Señor. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, o sea, esto era conocido desde mucho antes, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Eso fue lo que estableció, lo que dijo Jacobo en ese momento, pero vemos la profecía, cómo reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y lo repararé de sus ruinas, y volveré a levantarlo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Esto es él citando lo que dijo el profeta Amós. En un momento dado, en el versículo 9, vamos a leer lo que dice el profeta Amós. Dice, en aquel día, que esta frase se sabe que se utiliza para referirse a un momento escatológico. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. También esta profecía es contra Edom. Eso fue lo que mencionó el profeta Amós en ese momento. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. O sea, que aquí está hablando también de cómo ellos van a recobrar tierra y van a tomar venganza sobre algunos pueblos. Esto lo puede leerlo desde Génesis y el Éxodo y hasta de Deuteronomio. Todo eso les va a mostrar a usted las diferentes historias de cómo ellos trataron de entrar por unas partes en unos lugares, y los que vivían en esa área no le permitieron entrar, y todas estas otras cosas. Ahí están las promesas, ahí están las profecías, ahí hay cosas que se cumplieron y hay cosas que veremos todavía cumplirse. Sabemos que Edom vendría siendo lo que es Jordania hoy día. Ese territorio no lo tiene Israel, pero en el plan de Dios original todo ese territorio le pertenecía a Israel. Y sabemos que si leemos el libro de Ezequiel, también hay una profecía que habla de cómo la tierra será repartida, y es completamente diferente a la partición de la tierra que ellos hicieron originalmente. Eso nunca lo hemos visto. No es algo que podamos buscarlo, ver como un simbolismo en ello. Vemos más bien que es un plan de cómo va a distribuir la tierra. Tiene también unos planos de cómo construir una estructura muy detallados en Ezequiel, por cierto, y de nuevo eso no lo hemos visto cumplirse. Por eso es que decimos que aún veremos muchas otras profecías cumplidas en el tiempo futuro. Bueno, como les digo, esto es simplemente para mostrar cómo las profecías podemos ver que tienen un cumplimiento cercano, un cumplimiento futuro. Muchas de ellas ya se cumplió parte y todavía quedan muchas más por ver. Así que voy a establecer, voy a ver cómo añado otras cosas más para ir mostrando otras profecías, para que podamos ver cosas tan recientes como en esta guerra que tuvo Israel contra Gaza. Hay una parte de una profecía que habla sobre una de las batallas que hubieron ahí, y de inclusive el líder de Hamas, cómo pudiéramos asociarlo con una sombra con el anticristo.
Y es muy interesante la manera en que la persona muere. Desgraciadamente no nos alegramos por nada de eso, pero la manera en que la persona muere es bastante clara, que la profecía pudiera estar hablando exactamente de eso. De nuevo, no hablamos nada dogmático, eso es información para que usted lea, estudie y llegue a sus conclusiones. Si usted está de acuerdo con lo que decimos, gloria a Dios. Si usted no está de acuerdo, pues gloria a Dios. Continúe leyendo, continúe estudiando y los bendecimos a todos. Así que será hasta el próximo video de Difficult Times. Dios me los bendiga.